qué contradicción de momento uno estar hablando porque hay un juego entre los Mets de Guaynabo y los Cangrejeros de Santurce, tú sabes, viene el protocolo de los juegos y pendejas, y de momento llega Right Now y se tira la borinqueña original. La borinqueña original. Al principio lo empiezo a escuchar y yo, pero de momento se empiezan a parar, pero yo, espérate, ella está haciendo como que un statement, está haciendo como una postura cultural, política, se atrevió en televisión nacional y en medios, en todos los medios, se atrevió a tirarse esta movida sin miedo a la libertad. Y a Rainé la conozco porque saltó conmigo en Sky Puerto Rico, la mejor escuela de paracaidismo que hay en el Caribe. Y eso lo celebramos a 14,000 pies de altura con Right Now, la que no le tiene miedo a la libertad. Y hoy vamos a estar hablando con un gran compañero que ya estuvo en Desde Cero. Él no es nuevo en esto, él ya sabe la que hay. Y con ustedes hoy un clase poscatazo aquí en Desde Cero. Mano, pues tú sabes qué, yo leí un clase artículo, brother, que yo dije, rayo, mano, me encantó. Y lo leí varias veces, pero es como que, tú sabes, hoy mismo lo leí y hoy mismo llega a nuestro estudio el escritor, el profesor, el doctor, contra nuestro gran amigo Abderramán Brenes Larroche Santos. Un aplauso para todo el mundo aquí que llega. Todo el mundo aplaude aquí, todo el mundo aplaude. El gran Abde. ¿Verdad que te llamamos de cariño, Abde? Abde, sí. Abde. Busquen, por favor, la entrevista con Abderramán Brenes en Desde Cero. Suscríbete, dale a la campanita, busca este podcatazo. Excelente. Ahí hablamos sobre toda tu trayectoria. Esa trayectoria histórica deportiva, que por cierto tiene que ver mucho con el tema que estamos discutiendo de radio, ¿no? Porque tú hiciste una resistencia cultural deportiva a través de, ¿verdad? A través de ¿cómo? Expresar políticamente ¿verdad? Tu visión de mundo, y utilizaste esa plataforma deportiva para llevar un mensaje de resistencia. Y lo mismo que está haciendo Right Now. ¿Cómo tú estás, Abde? Yo ahora mejor. Y mi mejor atributo son mis amigos. Qué cool. Así que eso de títulos, pues nada. Ya para cuando entremos en el feudalismo y hagan falta los títulos de nobleza, pero mientras tanto, con que digas que soy tu amigo, eso da y sobra. No, tu humildad lo dice todo. ¿Verdad? Lo digo, pero tú eres mi hermano, bro, desde muchos años. Sí. Y hay un respeto. Y hay, ¿verdad? Hay una deferencia. Pero entiendo muy bien que estamos aquí entre hermanos y amigos. Oye, tremendo. ¿Qué te dio por hacer este escrito, brother? ¿Qué te motivó para hacer este escrito? Pues mira, si te soy sincero, yo, al igual que tú, cuando a mí me envían el video de Right Now y la veo que está cantando el himno, yo dije, uy, esto es como distópico, ¿no? Un poco subreal dentro de la realidad en la que vivimos aquí en Puerto Rico. Y lo primero que me vino a la mente fue su valentía. Y hay que estar claro que la valentía no es necesariamente la inexistencia de miedo, ¿no? Yo no sé cómo ella se preparó. Uh-huh. No sé si fue una iniciativa de ella, si fue de alguna manera estimulada para que lo hiciera. A mí, si en realidad, pues eso me importa poco. A mí, en realidad, sí, lo que yo admiro es que independientemente de todas esas variables, se haya atrevido a cantar el himno original de Puerto Rico, que definitivamente es una reivindicación política, y por eso es que ha tenido tanta resonancia. Aquí está el escrito. Lo publicó Puerto Rico Te Quiero, sobre cultura, ¿verdad? Esto es como un medio de información digital. Y dice, Right Now, la flor silvestre que se resiste a desaparecer. ¿Verdad? Ese es el título que le pusiste. Esto fue el 1 de abril y estamos hoy a 1 de abril precisamente. Así que esto es pan caliente. Sí. Wow, ¿qué título más bonito? Cuéntame de ese título, brother. Yo creo que lo más que me gusta, el título y la última hora, las dos oraciones finales.
No sé, yo como te dije, cuando vi a Reinao cantar esto, la imagen que me vino a la mente fue dentro de esta selva de concreto, ¿no? Ese hormigón, esa estructura sólida, como puede ser un sistema político, en este sentido el colonialismo, y que de esa estructura sólida de hormigón, en una grieta nazca una florecita que se resiste a desaparecerse, que se resiste, ¿no?, a morir. Y un poco, pues, que esto suceda ahora, cuando hacía tanto tiempo teníamos un vacío de algún tipo de activismo o militancia política, ya sea en el deporte o como en las artes, ¿no? En este caso, Reinao cantando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso en realidad fue eso lo que un poco me inspiró a sacar ese título. Bueno, quiero decirlo ahora, pero quien lo está diciendo, las palabras de quien lo está diciendo, es un judoka olímpico. Aquí estamos viendo esto es una foto, espérate, esto es una foto. Una foto, ¿verdad? Tú en el podio, tú sabes, levantando tu puño izquierdo ahí, bien jalcoroso, utilizando, ¿verdad?, la plataforma del deporte como una postura, ¿verdad? Aquí también estás con esta es una medalla de bronce. De bronce. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena de India en 2006. Exacto. Y siempre, bueno, ¿verdad?, la foto más icónica, ¿verdad? Yo la he visto en varias, hasta la he visto en dibujos, es esta que estamos viendo ahí. Así que quien lo está diciendo utilizó la plataforma del deporte para llevar un mensaje. Igualmente ahora Reinao está utilizando la plataforma del arte para hacer lo mismo. ¿Tiene esa relación entre lo que tú proponías, ¿verdad?, proponías a través del deporte y lo que está haciendo Reinao? ¿Entiendes que hay similitudes ahí? Siempre las hay, ¿no? Interseccionamos, lo queramos o no. Aquí lo que sí, y de alguna manera, pues, lo corrijo, ¿no? Esa actuación o esas manifestaciones recaen bajo la concepción de un nacionalismo político, ¿no? Yo cuando alcé el puño izquierdo, era una afirmación política. En ese tiempo estaban los prisioneros políticos. Estaba Juan Segarra Palmé, lo habíamos discutido en el video, ¿no? Seguro, pero bueno, sí, pero para refrescar. Pero sí, estaba Aide Beltrán, Carlos Alberto, Oscar, y estaba Pedro Colón Almena también. Exacto. Que estaba preso también. Y entonces yo aproveché ese contexto para traer un tema que nunca se toma, no se hablaba dentro de la plataforma o dentro del área deportiva, porque de alguna manera han dividido, ¿no? O han puesto una línea imaginaria en cuanto a la política y al deporte, tanto igual como en el área del arte o de la música, ¿no? Y el mejor ejemplo es Calle 13, que estuvo aquí repudiado por el gobierno muchos años. Uh-huh. Y todavía un poco sufre de eso. Bueno, tacho, a Calle 13 le metieron una calle de campaña en contra full, le metieron el sistema completo, fueron detrás de todo ese corillaje, sí. Fueron detrás fuerte. Censura total. Aquí no podía cantar René y el corillo de Calle 13. Eso fue Oye, hablando eso supuestamente estamos en la democracia y que podemos decir lo que queremos. Eso no es lo que vemos aquí. Y eso le pasó a René en aquel momento y ahora le está pasando a Reinao, que quieren poner no quiero ni mencionarlo aquí, salió estos politiqueritos hablando de que para sancionar al pueblo ahora por hacer libre expresión. Son una hipocresía, la hipocresía colonial, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Vamos a algo más sublime de esto y tenía varios apuntes que quería como que mencionar sobre el escrito. Tú hablas sobre el periodo postcolonial al deporte, ¿verdad? Porque se le permitió que se presentara a sus naciones pequeñas y emergentes como Puerto Rico. Y hay varios casos sobre eso. O sea que para ese tiempo postcolonial, el deporte se utilizó como una expresión nacional de estas naciones pequeñas emergentes. Ese es el primer punto que quería traer. Esa historia, ¿desde cuándo viene más o menos? Cuando tú hablas postcolonial, ¿qué época te estás refiriendo
más o menos. Siglo XX, principio del siglo XX. Sí, recuerda que los Juegos Olímpicos modernos, finales del siglo XIX, o sea, 1896, y ya luego entramos en el siglo XX, ya un poco antes de la Primera Guerra Mundial, obviamente ya había habido ya al menos 3 Juegos Olímpicos. En el 1916 iba a ser en Berlín, se suspende porque, claro, comienza la Primera Guerra Mundial. Ya ahí el deporte, ya ahí el nacionalismo y deporte estaba entrando, ¿no?, en una relación simbiótica. Ya claramente la Segunda Guerra Mundial, ante los Juegos Nazis de 1936, marca un antes y un después. Ahí la antorcha olímpica es una concepción nazi. Es la primera olimpiada que se televisa, es la primera olimpiada que se le abre a la prensa, o sea, es la primera olimpiada donde se utiliza el deporte como propaganda política, ¿no? Okay. A través del Estado. Así que en ese sentido, en Europa, el deporte sí ha sido un demarcador territorial. Recordemos que Europa que conocemos hoy día no era la misma de principio de siglo. O sea, después, para ponerte un ejemplo, Alemania nace después de la Primera Guerra Mundial. Antes era el Imperio de Weimar o Prusia. Turquía no existía, existe luego de la Primera Guerra Mundial, que cae en el Imperio Otomano. O sea, van naciendo, van populando países nuevos. La Yugoslavia, la Unión Soviética, comienzan nuevas independencias, y el deporte es ese criterio en el cual marca oficialmente que usted es un Estado, una nación, y tiene un equipo, ¿no? Así que en ese sentido, el deporte moderno ha sido eso, un demarcador, un legitimizante de una nacionalidad, de un territorio. Claro, ha tenido sus eclipses. Hay que entender que luego de la Segunda Guerra Mundial, la década del 60, comienzan los movimientos independentistas en el norte de África, Argelia, Tunisia, pero sobre todo Argelia, y luego todo lo que es el África subsahariana, ¿no?, que comienzan las independencias. Y ahí, ¿qué pasa? Se da un fenómeno bien interesante, y es que Francia, que es uno de los actuales imperios que tenemos, que domina tanto en el Caribe, Martinique, Guadalupe, San Martín, San Bart, pero también domina Nueva Caledonia, que está encima, o las Islas Vanuatu, que eso es, o Madagascar, o sea, o todo África está muy colonizado por Francia, ¿no? Hay una mitad inglesa y una mitad francoparlante. ¿Qué pasa? Que Francia se nutría de esa diáspora africana, de esa migración africana, y cuando comienzan a emerger estos nuevos países, comienzan a necesitar de atletas, de sus equipos de fútbol. Y hay muchos jugadores que representaban a Francia que emigran nuevamente a sus países para formar y ser parte de esas selecciones nacionales, ¿no? Así que de alguna manera eso ha estado. Puerto Rico, bueno, Puerto Rico es interesante. Hay un concepto que se llama el olimpismo colonial, que lo trabaja Antonio Sotomayor, un historiador de los mejores en Puerto Rico, que trabaja muy bien ese tema, y ese olimpismo colonial es la razón de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y me explico. Como Puerto Rico, siendo una colonia de Estados Unidos, estamos hablando de 1930, los Juegos en Cuba, que el embajador Guggenheim le dice al gobernador: hazte un grupito para que vayas a Cuba a los segundos Juegos Centroamericanos del Caribe. No, el Caribe vino después, pero bueno, Juegos Centroamericanos. Y ahí se formó un grupo, y va entonces a Cuba a competir, ¿no? Entonces uno diría, pero ven acá, como un país que no es una nación, que no tiene un Estado-nación, políticamente hablando, ¿cómo puede? Pues bueno, esa fue la manera en que el Reino Unido y Estados Unidos, el Reino Unido a través de Jamaica, Estados Unidos a través de Puerto Rico, podían tener presencia en Centroamérica y el Caribe. Una geografía que no le pertenecía a ellos. Entonces ahí tú sí puedes entender por qué Jamaica en ese momento, hasta su independencia, que creo que es en ese sentido. Pero para ese tiempo, es que espérate, para ponerme en tiempo y espacio, para ese tiempo ya estaba establecido el Estado Libre Asociado. ¿Tú estás hablando de qué año tú estás hablando? 1930. Ah, tú estás hablando de 1930, tú estás hablando antes de la masacre de Ponce. Sí.
Ok. Sí, antes de la masacre de... Antes de Río Piedra, la masacre Exacto. de Río Piedra, la masacre de Ponce. Exacto. ¿Qué pasa? Que con ese status sui generis, o sea, ese mecanismo, Puerto Rico que va a marchar con la bandera de Estados Unidos. El himno con las medallas es el himno de Estados Unidos. Jamaica igual. Era la bandera del Imperio y del Reino Unido. Cuando ganamos jamaiquino, era el estar, ¿no? A través de los atletas, ¿no? Okay. Entonces, de alguna manera, eso ha creado un precedente que nos ha dado una sensación de autonomía, nos ha dado una sensación inclusive de descolonización, estando dentro de una camisa fuerza colonial, ¿no? Y es un poco el prototipo de lo que es el ELA, ¿no? Que da esa sensación de autonomía cuando estamos dentro de una camisa de fuerza. Cacho, sí, mira, es que yo me río, pero es que tú hablas de eso y ahora mismo la discusión que hay del país es bien estéril en términos de lo que se vive aquí. Por ejemplo, todos los problemas que nosotros tenemos y que no resolvemos tienen mucho que ver con cómo estos administradores de la colonia pues se hacen pasar como estos políticos, cuando realmente son administradores de un aparato colonial. Y no, de ahí está el circo de aquí, pero no hay toma de decisiones que afecten, ¿verdad? Realmente la calidad de vida. Sí la afecta, pero para los intereses de ellos, como el desplazamiento, los proyectos de Comercencia, este tipo de cosas. Eso es esa es la agenda colonial. Ok, Abde, cuando entonces llega Puerto Rico, que tiene y tú lo hablaste en el otro episodio, pero cuando Puerto Rico comienza a tener esta soberanía olímpica, más o menos, y tú mencionaste a alguien que desde el Comité Olímpico creo que era, que lo impulsó. ¿Cómo fue ese proceso aquí? Luego de lo que explicaste. Pues bueno, pues con más razón. Puerto Rico claramente, y esto lo traigo porque trajiste las masacres de Río Piedra y de Ponce, hay un paralelismo bien interesante que a veces se nos pasa por el radar, y es que cuando más sangrienta fue la represión con el Partido Nacionalista, que fue la década del 30, ya tú lo mencionaste, comenzó en el 35 con la masacre de los 4 estudiantes. Luego de eso viene el ajusticiamiento de Riggs. Luego de eso viene la masacre de Ponce en el 37. Y la masacre de Ponce es importante porque el Partido Popular se funda en el 38. Y el Partido Popular que se funda en el 38 es independentista, pan, tierra y libertad. Y mucha gente después de la masacre de Ponce en el 37 cogió miedo al nacionalismo. Y entonces hace su entrada al Partido Popular. El Partido Popular hasta el 40 y tanto, principio, el independentista luego cambia, ¿no? Eso tiene mucho luego que ver con lo que es el himno colonial, el himno original, lo que es la bandera, o sea, eso tiene mucha relación. Puerto Rico, dentro de toda esta atmósfera colonial, pues tenía una salida deportiva internacional. Y el PPD, con la economía de guerra, después de que se fue Winship, la economía de guerra ayudó mucho a crear un populismo político. Y en el 48, porque son cosas que se dan contextuales, ¿no? Son sui generis, no es que se dan. Luego de la Segunda Guerra Mundial, fueron las Olimpiadas en Londres. Y claro, había que mostrar al mundo algún tipo de unidad mundial, de esperanza después de la Segunda Guerra Mundial, y invitan a Puerto Rico, ¿no? Ahí tiene que ver muchas cosas, muchos intereses. Primero los intereses de Monagas, que era el secretario de Deporte y el presidente del CUPUR, pero que pertenecía al Partido Popular Democrático, seguía órdenes de Muñoz, ¿no? Y veían el deporte como eso, como una plataforma, como una vitrina para mostrar un poco al Puerto Rico, ¿no? Era legitimizar, ¿no? Usaban el deporte para legitimizar y para mostrar de alguna manera que ya luego con la creación del Estado Libre Asociación en el 52, los Juegos del 66 en Puerto Rico, los centroamericanos y del Caribe, era la vitrina perfecta para el ELA, que ya estaba de alguna manera, porque Monagas también era el presidente de la ODECABE.
o sea, la Organización de Centroamérica y el Caribe, o sea, estaba todo muy amañado en cuanto a la política internacional de Estados Unidos, ¿no? Con la región. Y claro, Puerto Rico en el 48 no va con la de Puerto Rico, va con la bandera olímpica y va con el escudo como uniforme, el escudo del Cordero. En el 56, en el 52, pero fue en Melbourne, que es en Australia, Puerto Rico, por orden de Monaga, que era un super seguidor de la unión con Estados Unidos, casi obliga a salir con la bandera de Estados Unidos, y es la propia delegación de Estados Unidos que dice que no, que aquí está Estados Unidos, que no pueden haber dos banderas de Estados Unidos, que tiene que ir con la bandera de Puerto Rico. ¿Quién fue? Ese es Monaga. Sí. Ya, brother. Julio Enrique Monagas. Ahí obviamente viene la contradicción colonial. 2 himnos, 2 banderas. Que desde chiquito, mano, yo siempre eso en la escuela, como decía, 2 himnos, 2 banderas. Y para nosotros es bien normal porque estamos bien colonizados y estamos acostumbrados a eso, pero en todos los países del mundo eso es una contradicción completamente. Y tú hablas en el escrito sobre esta contradicción colonial de tener 2 himnos y 2 banderas. ¿Cómo tú lo abundas ¿verdad? En este escrito, ¿verdad? Si quieres, más o menos. Bueno, yo tenía en un momento dado, tuve la impresión de que Puerto Rico podíamos tener una identidad dual, porque habíamos representado a Estados Unidos siendo puertorriqueños. Al final hice una investigación que fue mi tesis y no salió así. Pero sí es verdad que... Verá, antes que continúe, ¿tú hiciste una tesis doctoral en qué materia, Abde? En sociología. En sociología se llama Olimpismo Colonial e Identidad Nacional, y es un análisis a través del discurso, a través de la entrevista y análisis del discurso para entrever, ¿no? Para sacar un poco de información cómo la representación olímpica tuvo un rol significativo o no en la identidad puertorriqueña. Okay. Entonces ahí entrevisté gente de los 3 partidos más básicamente, pero también otra gente, así que bueno, al fin y al cabo no, al fin y al cabo la identidad puertorriqueña es muy sólida, inclusive en los PNP, ¿no? Claro, ya luego como aquí el problema es el capitalismo, y que Puerto Rico ideológicamente a nivel de idiosincrasia, de hegemonía, piensa capitalistamente. Y que el capitalista le vende la soda con el que la van al calo, o sea, en dispararse en el pie, hasta que no reformemos esa visión, esa mirada de la vida, de sacar un profit, de sacar siempre mercantilizar, capitalizar una cosa, vamos a disparar en los pies. Sí. ¿No? Así que desde ahí hay que comenzar a mirar la sociedad desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? Que la grieta, ¿qué es la grieta? ¿No? Esa metáfora de la grieta. Pues la grieta es que en realidad el Estado Libre Asociado se montó o sea, sobre una gran mentira, ¿no? Y eso es una cosa que aquí, pues, como yo digo, se relativizan las cosas, ¿no? No, el problema no es si es un himno, si la letra es de fulano, o si luego se cambió la letra y se compuso por... O sea, el problema es que ¿por qué en Puerto Rico hay 2 himnos? Y eso es lo que preguntan, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo porque hay 2. Entonces, claro, como el Estado Libre Asociado se montó dentro de una gran mentira, y lo que llama Gramsci la transformación hegemónica, lo que hizo el PPD muy astutamente, con sus aparatos ideológicos, el Departamento de Educación, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la DIVECO, ¿no? Eran unos aparatos ideológicos que, aunque había mucha gente valiosa, muy creativa y que dio lo mejor de sí, porque no es que estamos echando abajo los trabajos que hicieron mucha gente muy genuina y muy importante, no deja de ser un aparato ideológico del Estado Libre Asociado. Lo que era la DIVECO, que era la División de Educación en la Comunidad, y lo que es el Instituto Cultural Puertorriqueño. Claro, ahora hay que defenderlo porque se nos va, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que en realidad la cultura o el nacionalismo en Puerto Rico, para ponerlo de alguna manera, es un nacionalismo cultural, ¿no? Y por eso es importante hacer esa división entre un nacionalismo y el otro. Fischer habla sobre el nocionismo. El nacionalismo es como eso, ese elemento. Mira, el nacionalismo, la diferencia entre un nacionalismo y un nacionalismo político a nivel metafórico es un proyectil, una bala de salva y una bala con pólvora. Ok, excelente. Y a eso que iba, porque
El nacionalismo político es el nacionalismo que, por ejemplo, el Partido Nacionalista implementó, que implementaron otras organizaciones ¿verdad? Que iban en esa dirección, versus el nacionalismo cultural, que el nacionalismo cultural es, bueno, continuar hablando español. O sea, el hecho de que estemos hablando español aquí ahora mismo es un nacionalismo cultural porque pues hemos resistido, ¿no? A través del idioma. Otro es la utilización de la bandera. Antes tú no podías utilizar la bandera boricua, caballito, caballita. No, era ilegal. Si no estabas preso y si jodían mucho, te podían liquidar también. Y pues hay una diferencia ahí entre esos dos tipos de nacionalismo. Y entonces el nacionalismo cultural es lo que está pasando con Right Now. No. ¿O es nacionalismo político? Político. Explícame eso. ¿Por qué la postura de Right Now de cantar el himno original puertorriqueño es un nacionalismo político y no es un nacionalismo cultural? Porque, mira. ¿O puede tener de ambos o no? No. No, ok. Yo te lo voy a poner como ejemplo. El show de Bad Bunny en el Super Bowl. Uh-huh. ¿Tuvo el efecto que ha tenido el efecto de Right Now? ¿Hubo algún político que fue a la Cámara de Representantes a decir que lo que hizo Bad Bunny es una falta a los símbolos patrios y que... Bueno, lo que pasa es que el tema del halftime ese del Super Bowl fue un tema bien discutido y bien politizado aquí. Sí, pero... por los mismos políticos, bien politizado, bien tú sabes. Así que, pero hablando de una postura a través del espectáculo artístico que hizo Bad Bunny, pues básicamente lo que les puso allí es cultural. Es un nacionalismo cultural. Nacional cultural, no simbólico. Simbólico, cultural, la bandera, la cultura, tú sabes, el idioma, hablando español. Así que es nacionalismo cultural. Exacto. Ok, perfecto. O sea, y eso te lo plantea. O sea, claro, no hubo expresiones de políticos que llevaron ese caso de Bad Bunny, No, es verdad. que eran dos actividades privadas. ¿Está bien? Y a Bad Bunny no se les recriminó a nivel de Cámara de Representantes. Es verdad, sí, aquí están buscando. No, ¿por qué? Porque ahí yo a mis estudiantes le pregunté, óyeme, y hago la salvedad, yo no soy anti Bad Bunny, no lo escucho porque no me gusta la música de él. Escuché su CD entero porque me parece eso, una creatividad muy genuino y yo eso se la doy y lo respeto y qué bueno que haya muchos más, ¿no? Claro, pero yo soy Calle 13, yo soy René, porque René es político, ¿no? Sí. Y entonces... yo le decía a mis estudiantes, este acto de Bad Bunny nos está moviendo un poco por las ramas, pero bueno, es para volver, ¿no? Sí, para hacer un poco la diferencia. Yo le decía a mis estudiantes, este acto nos integra aún más a la sociedad, al mainstream, al establishment estadounidense, con una personalidad propia, o nos aleja y nos marca y nos separa. Yo creo que nos integra aún más a la sociedad estadounidense, más que marcarnos, ¿no? Porque al fin y al cabo la sociedad estadounidense se jacta del melting pot. Claro, era muy importante que Benito hiciera ese acto, porque estaba haciendo un acto muy solidario con todos los latinoamericanos, ¿está bien? Pero al fin y al cabo, ¿quién puede entender una casa de cemento cuadrada? ¿Quién puede entender un poste de luma? ¿Quién puede entender un dominó, una piragua? Pues los puertorriqueños o gente que conozca puertorriqueños, gente que haya estado aquí. O sea, en realidad no era apelable, ¿no? A todo. Era una cuestión cultural muy de los puertorriqueños y de la diáspora, ¿no? Y en ese sentido no hubo a nivel mediático lo que ha habido ahora, que ha sido un torrente de reacciones al punto de que lo han llevado a la Cámara y se tiene que defender, ¿no? El acto de esta chica, de Right Now. Y ahí es que tú ves lo que es una cosa. El nacionalismo cultural es aceptado, hasta por todo. O sea, no hay duda, no hay nadie, ni los estadistas, ni los PNP, ni los estadounidenses. O sea, todo el mundo con el nacionalismo cultural, hegemónicamente, no tiene problema. Es una miopía colonial. En cambio, esta chica, que yo la conocí gracias a esto, no le dejaron pasar una.
porque es nacionalismo político. Mano, pues yo estoy 100% con Reinao, full. Yo voy a ti, Reinao. No, yo creo que han tratado, brother. Primero, hay un tipo ahí. Yo no voy a mencionarte, no te voy a mencionar. Pero te fuiste a unos programas ahí con, creo que era Miri Méndez. Escuchen esto. Mano, pero sería bueno que aprenda un poco sobre ella, porque si no yo le puedo dar aquí un resumen de quién es ella. A mí honestamente no me interesa. Pues mire, estudió, su nombre es Naomi Ramírez. Estudió saxofón en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini y cursó estudios de bachillerato en drama y producción audiovisual en la Universidad de Puerto Rico. A mí no me interesa, la realidad. A mí no. Eso lo saqué del Cuido Podcast, que hace un análisis sobre lo que hace, porque es Mili Méndez. Es Mili Méndez. Mano, y este tipo es, espérate, déjame. Él es PNP. Él es un tipo ahí, mano. Un legislador PNP. Diciendo que no le interesa. Mano, llegamos a ese nivel. ¿Cómo tú vas a menospreciar la preparación, ¿verdad? De esta joven, que es una caballota, es una artista, tú sabes, con sus méritos full, y han llegado a ese extremo de menospreciar su trayectoria. Y eso de verdad que me indigna como puertorriqueño, y me indigna, ¿verdad? ¿Verdad? Porque Reinao está haciendo una postura. Vayan a la página de Puerto Rico Te Quiero y busquen, es un periódico digital, busquen el artículo de Abde, que se llama Reinao, la flor silvestre que se resiste a desaparecer. ¿Qué tú querías en conclusión, verdad, con este escrito? Bueno, yo creo que 3 cosas. Primero, dejar claro que los tipos de nacionalismos que cohabitan aquí en Puerto Rico, porque yo creo que como los dos nacionalismos aspiran básicamente a lo mismo, donde únicos no son idénticos, claro, como hablamos de la metáfora entre la bala salva y la bala real, es que el nacionalismo cultural, a pesar de que busca de alguna manera los valores del nacionalismo político, no quiere o no le interesa tener un Estado soberano, ¿no? Okay. En el cual pueda entonces ¿no? aplicar ese nacionalismo, ¿no? En cambio, el nacionalismo político apela al Estado-nación, ¿no? A ti, en tu experiencia como atleta, por tus posturas políticas, ¿te sentiste perseguido? ¿Te sentiste que te querían cancelar? ¿Tienes alguna anécdota con respecto a cuando tú hacías ¿verdad? Ese nacionalismo político? La militancia política. Pues, sí, claramente. O sea, claramente. Sí, eso yo no tengo duda. Yo no tengo duda, y a veces el pasado te persigue. Pero yo no me arrepiento. O sea, yo sabía lo que estaba haciendo. No son errores de juventud, todo lo contrario. Fueron decisiones muy pensadas y a sabienda de que podía venir un rebote que vino y que a veces sigue rebotando. Yo me acuerdo una vez que me dijo el presidente de la federación de ese tiempo que porque el PIB no me auspiciaba. Porque pensaba que como yo hacía militancia política, digamos, el PIB iba a sacar un partido. Y yo le dije que no, porque no eran ellos los que me tenían que apoyar, que eran la federación, ¿no? Así que, y así un montón de cosas, ¿no? Y yo, sí. Okay. Sí. Muy bien. Pero una cosa que es importante también es que podamos, con este escrito, a la vez que podamos separar lo que es el nacionalismo cultural, que no estoy criticando en el sentido de que sea malo. Yo creo que en la actualidad en el que está viviendo Puerto Rico, ¿no? Ese embate de asimilación tan fuerte a través de la Ley 60 y abrirle el mercado, en ese sentido, abrirle la naturaleza puertorriqueña al mercado privado, el nacionalismo cultural es importantísimo, muy importante. Claro, hay que estar consciente que no nos va a llevar a la independencia. Nos va a mantener en un estado, pues eso, de supervivencia. Sí, y por cierto, tú también en el escrito sacas a relucir la ley de la mordaza,
que básicamente es como una mordaza que le quieren imponer a Right Now ahora, de ir a la legislatura e imponer unas sanciones, unas multas para el que se atreva a cantar la borinqueña original en un evento. Ahora yo les exhorto a todos los artistas, todo el artisteo, mira, hagan un corillo y vayan y canten el himno original en todos los eventos. ¿Tú te imaginarías eso? ¿Qué pasaría, Abde, si todo el corillaje artístico dice, ¿tú sabes qué? Vamos a cantar el himno, o se canten Preciosa, o se canten el himno original, o sea, utilizar para realmente hacer una postura. ¿Qué tú crees? A mí me encantaría. Yo no sé si... Romper el protocolo. Sí, a mí me encantaría. Yo no sé si a los productores y a sus agentes y luego a su familia cuando los vuelvan a contratar, qué vaya a pasar, pero bueno, por mí que se lancen. Yo te voy a contar una anécdota. Estaría bien cabrón que se tiren a la calle así. Bueno, hay que ver, aquí o sea, a veces, o sea, lo que hizo Right Now, lo que ha hecho Calle 13, de alguna manera lo que ha hecho Benito, ¿no? Uh-huh. Pero también un montón, Fia La Vega, Litapia, toda esta gente bien valiosa, bueno, sí, o sea, lo han hecho, ¿no? Pasa que ya, y al final ya luego no los contratan porque, o sea, aquí el establish está muy atado al capital. Lo que pasa es que Right Now es una artista urbana, está bien spoteada, entonces tiene una exposición que oye, que es internacional. Entonces, pues al hacerlo ella es el verdadero problema para el sistema que dice, ándate para el carajo. Sí. Así que, bien por ella. Sí. Pues mira, yo te voy a contar. Cuéntame. En 2003, en el Campeonato Panamericano Iberoamericano, en Salvador de Bahía, en Brasil, Jessica García competía en 57 kilos, ganó oro panamericana. Antes se tenía que viajar con el CD, con la música del himno y la bandera. Pues si ganaban, pues tú te entregabas al organizador y ponían la música. Exacto. Pero no lo llevaron. Este mismo que me dijo que le pidiera dinero al PIB, pues ese mismo dejó el himno, se le quedó. Entonces dicen, ¿quién sabe el himno aquí? ¿Quién quiere cantar el himno de Puerto Rico? Porque no lo tenemos. Y yo creo que es la única canción que yo me sé de memoria que normalmente no fallo. Porque en todo lo demás fallo y disléxico, me pongo, bueno. Y yo dije, pues yo... pues dale, baja. Entonces estaba lleno, era un culiseíto bastante lleno. Y me pasaron el micrófono, entonces claramente pues canté la borinqueña revolucionaria, la original, porque es la única que me sé. ¿Y cómo fue la reacción de toda esa gente allí? Bueno, me aplaudieron, o sea, no sé si por pena, o si por valiente, o por si las dos, pero sí, entonces el presidente me dijo, y dije, bueno, yo no me sé la otra, así que esta es la que hay, ¿no? Así que bueno, claro, no había revolución tecnológica, no había un teléfono inteligente, así que nadie se enteró. Pero bueno, que siempre hemos intentado tener bien claro al menos, ¿no? Entonces, este escrito es eso, también apelar a que cuando hablan de esos símbolos patrios a defender, que no podemos de alguna manera sacrilegio, ¿no? De desacreditar esos símbolos nacionales, sigue siendo la gran mentira, ¿no? Porque esos símbolos nacionales fueron usurpados al nacionalismo político. El nacionalismo cultural cogió la simbología claramente independentista y le quitó el valor y el sacrificio y le puso un paisaje, ¿no? Y le puso colores y cambió el matiz de patria, ¿no? Y cogió también la melodía y la letra, la invisibilizó, cogió la bandera que aún cuando la hicieron oficial seguía proscrita por la ley de la mordaza. La ley de la mordaza la consideran anticonstitucional y la eliminan en el 57. No para allá. Oye, antes de que se me olvide, quiero hacerte una pregunta. Cuando Mónica Puig gana la medalla de oro olímpica, primera medalla de oro olímpica para Puerto Rico, a ella le dieron una bandera con el color azul cielo. ¿Eso es nacionalismo cultural o eso es nacionalismo político? Eso fue el nacionalismo político, claramente. Porque, mira, hay dos himnos, pero hay 3 banderas, o 4, porque está la de Puerto Rico, la original, que es producto de la bandera de Cuba, o sea, nos guste o no, o sea, son luchas hermandadas
al igual que la bandera del ARE es la bandera de República Dominicana. Claramente, hay un vínculo brutal antillano. Exacto. Y eso no lo podemos olvidar. Y entonces, si el azul celeste, la bandera cubana, es el azul que debemos tener, es por un contexto histórico, ¿no? Claro, queremos diferenciarnos. Entonces, el azul un poquito más oscuro. Entonces, ya los otros, que quieren ser más estadounidenses, es el azul de la bandera estadounidense, ¿no? Correcto. Entonces, jugamos con esta simbología que de repente no se pueden tocar, cuando en realidad ha sido, como te dije anteriormente, una usurpación, ¿no? Una apropiación cultural de elementos políticos, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Y es la parte que de alguna manera el ELA se fundó en este mito pseudo descolonizador que era el ELA, para luego ir quebrantándose con el tiempo, con el paso del tiempo, Ok. agrietándose. Porque es que tengo otra pregunta, porque hay otro caso, que es el caso de Vasallo. Ok, quería preguntarte. En esa época, eso fue en el 79 en San Juan, Vasallo cogió oro representando a Estados Unidos, pero obviamente se iba a cantar el himno de Estados Unidos, pero entonces el corillo, el pueblo, empezó a cantar la borinqueña. Sí. ¿Eso es nacionalismo cultural o eso es nacionalismo político? Pues mira, eso, ¿qué himno se cantó? Pues se cantó el himno colonial. Exacto. Claro, en el 79, había menos de un año, habían sido los asesinatos del Cerro Maravilla. O sea, el contexto en Puerto Rico era muy salvaje de represión, ¿no? Y sobre todo el gobierno de Romero y de todo eso, Alejo Maldonado, era muy, muy peligroso, y yo supongo que había pasado muy poco, 20 años, de que la bandera fuera ilegal, o el himno, ¿no? O sea que inclusive ese gesto que se puede enmarcar dentro de un nacionalismo cultural sigue siendo un acto de resistencia, ¿está bien? Y la resistencia cultural es importantísima, ¿está bien? O sea, yo no quisiera echar a un lado el nacionalismo cultural. No. Para mí es bien interesante el tema, porque tú estás haciendo simplemente una diferenciación. Ambos son importantes, porque ambos se complementan el uno con el otro. A la hora de la verdad se complementan, ¿no? Es como uno saber dónde está la diferencia, ¿verdad? Y entenderla, tú sabes. Así que ese es el objetivo tuyo, yo estoy consciente. Lo que ocurrió con Jesse Vasallo es que, bueno, él, por esas cosas que ocurren en las federaciones, acaba representando a Estados Unidos o compitiendo por Estados Unidos, que yo creo que hay una diferencia ahí en narrativa, ¿no? Competir a representar a. Ok. ¿No? Yo creo que sí él compitió por Estados Unidos porque era un atleta fenomenal. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre representar y...? Pues yo creo que cuando tú representas, te sientes parte de esa comunidad imaginada, ¿no? Ok. Recuerda que lo que hace el deporte, que ahí lo menciona Ramón Llopis, es que, míralo así, Puerto Rico no tiene embajadas. Puerto Rico lo que tiene son atletas como embajadores, que van de alguna manera a transmitir la cultura. También están los artistas. Claro, los artistas no representan al Estado de Puerto Rico, los atletas sí, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Okay. Así que bueno, eso. ¿Cuál es la pregunta? Mira, no, realmente, yo estoy aquí zigzagueando con preguntas, ¿verdad? Zigzagueando. Entonces Jesse Vasallo, disculpa, es que me fui. Jesse Vasallo gana oro, porque era muy bueno, y él toma la decisión, o se la dan, o lo que sea, y saca una bandera puertorriqueña en el podio con la sudadera rudimentaria estadounidense. Y es el himno de Estados Unidos instrumental que está sonando por los autoparlantes. Pero el pueblo reconoce a un puertorriqueño y el pueblo le hace un tributo y cantan al unísono el himno de Puerto Rico.
claramente pues el pueblo pues sí, entonó, ¿verdad? Y cantó la borinqueña en ese espacio allí, ¿verdad? Y vasallo allí con la banderita. Quiero que me hables de esta foto. Tú con la medalla de bronce de judo, no sé si era centroamericano. Centroamericano. En tu pecho a Filiberto Ojeda Ríos. Cuéntame de esta... Esto es claramente nacionalismo político. Sí, estamos claros. Yo no tengo problema con eso. Yo soy un militante político y bueno, y eso con lo que lleve eso, ¿entiendes? Ya es tarde para echar para atrás, ¿sabes? Sí, porque si te echas para atrás no te van a perdonar nadie y no te van a respetar los enemigos de la patria. Al final no estarán conmigo, pero me respeten y eso está bien. Eso también, está súper bien. Es una victoria moral al menos. Tú tomaste, ¿verdad? Tomaste esta decisión, esta postura. ¿En qué año fue esto, Abdel? Eso fue 2006. 2006. Sí. Ya habían asesinado a Filiberto. A Filiberto lo habían asesinado en septiembre 23. Esto habrá sido un poco menos de un año después. Okay. Pues habrán sido en verano. Y yo fui portavoz de la brigada, la brigada no, era la fundación, no sé, era un grupo, cuando se hacían, un grupo que hacían vigilia. Ajá, la fundación. Sí. La fundación Filiberto Ojeda Ríos. Sí, había, sí, eran... O de las vigilias, el grupo de las vigilias. Sí, entonces yo estaba de portavoz en ese momento y claramente, pues, Filiberto tiene una conexión con mi familia, es primo de mi mamá, y de alguna manera estuvimos... él se comunicó en un momento conmigo por la cuestión deportiva. Y bueno, o sea, en realidad es un familiar. Él felicitándote. Sí, Okay. Sí, por lo del puño. Ok. Sí, y... Que fue esta otra foto, ¿verdad? Como estaban también los prisioneros políticos, pues él se sintió muy emocionado con eso. Y además se enteró que éramos familia y bueno, fue bonito. Bueno, pues sí, pues yo, como tú lo has resumido, ¿no? Yo he intentado... utilizar, yo sé que hay gente que no está de acuerdo con eso, yo en verdad se lo respeto también. Sí, no, pero es que mira, tú salías en el periódico Johnson. Sí, Tú eres un guerrillero, mira, guerrillero borico en China. Sí, Abderramán Brenes. Eso es terrible, sí. No, o sea, es terrible en el sentido porque yo lo menos que tengo es de guerrillero. Exacto. Pero aquí es que vemos, ¿verdad? Sí, cómo te van creando el perfil. Cómo la prensa va entonces encajonando a los líderes comunitarios, líderes culturales, líderes deportivos, cómo los van encajonando, ¿verdad? Cuando no están acorde, ¿verdad? Con el sistema o con el status quo. Entonces hacen este tipo de reportaje editoriado completamente. Sí. Es una ingeniería social. Correcto, ingeniería social full. Pues esa foto con Filiberto, pues claramente era lo que tocaba. Muy bien. O sea, era primero seguir denunciando ese asesinato político y que estuviera presente Filiberto, ¿no? En todas las áreas. Muy bien, mano. Qué cool, yo creo que, ¿verdad? Yo desde aquí le damos las gracias a Reinao, de verdad, un reconocimiento a su valentía, a su coraje, a su compromiso social con el pueblo puertorriqueño y con el pueblo latinoamericano. Creo que es una demostración, ¿verdad?, muy valiente de ella y desde este espacio, pues, le agradecemos y la respetamos por esa decisión, por ese nacionalismo político que realizó right now. ¿Algunas palabras que tú quieras decir antes de irnos, Abde? Primero que todo, agradecerte el espacio, como siempre, la confianza sobre todo, y el cariño, ¿no? que tenemos una relación ya de más de 20 años. Y nada, de darle saber a Reinao también que independientemente cómo haya sido previo a esa acción, me da igual, la acción, aunque venga un rebote ahora a lo que venga, a lo hecho pecho, el deber cumplido a veces es la mejor almohada que tenemos para dormir bien, con una conciencia tranquila. Creo que es importante, sobre todo a la juventud que ha sido desmovilizada en Puerto Rico, han cambiado ese perfil del estudiante al trabajador estudiante, y claramente cuando las universidades y las juventudes están quietas, el país no pasa nada. Cuando las juventudes dicen basta ya, el país para, el país cambia, el país los escucha. Y yo exhorto, semana que viene hay asamblea en la Universidad de Puerto Rico. ¿Dónde estás dando clases? En la UPI. Ah, está en la UPI. Estoy en la UPI.
Estoy dando ahí gracias a Fernando Aybar Soltero, Ujú. que estuvo también preso con lo de Vieques, Ujú. que me ha dado ahí la mano, ¿no? Para poder crecer en ese mundo académico. Y también a los colegas, a Anthony Meléndez, Luis Estrada, Marta Maray, que son gente que están dirigiendo la facultad, que me han dado esa confianza. Y di los cursos de Psicología del Deporte, Infantil, Juvenil e Introducción. Y este semestre estoy dando Sociología del Deporte. Así que todos estos temas los estamos tocando. Qué bien, mano. ¿Y verdad? Hablamos un poco de la reacción de los estudiantes, qué piensan sobre esto, qué debate, si hay debate o qué piensan sobre este tema de Right Now, así por encima. Pues mira, yo te digo que por suerte, porque como es música urbana, porque son redes, o sea, Ujú. el perfil cambió, inclusive la manera de informarse. Yo le pregunto a mis estudiantes y ninguno lee el periódico. Periódico en papel no lo leen. ¿Pero están informados o no están informados? Están informados de una manera que yo todavía no lo entiendo, pero llega. Lo que pasa es que, claro, es muy parcializado, ¿no? Porque a menos que se metan desde cero. Bueno, ahí va. Esta es la idea, ¿No? la idea de esto es precisamente digerirlo un poco. Sí. A veces los temas se densan en la materia, ¿verdad? Y en el vocabulario, pero esto es parte de la educación que tenemos que promover y que tenemos que exigir un pensamiento crítico en nuestra sociedad, pensamiento crítico, cuestionarnos las cosas, debatir. O sea, las diferencias son buenas. Ujú. Tener diferencias son buenas porque aprendemos y nos nutrimos los unos de los otros y eso es lo mejor. Entonces, Sí, te digo que esto es una situación así fortuita. Para más o menos dejarte saber cómo está la cosa. Primero que yo creo que mucha gente se ha enterado. Mucha juventud que no se había enterado. Yo me enteré tarde también del himno original o de los latidos revolucionarios. Pero yo estaba en la Yupi, en el gimnasio, y escuché a 3, 2 chicos y una chica, diciendo, ¿te enteraste de qué? No, de lo del himno, ¿de qué? No, de Right Now, ¿qué cosa? No, hay un himno, ¿qué himno? Sí, hay un himno más, 2, no, hay uno, sí, ¿cuál fue? No, es revolucionario, no, el original, pam, escúchalo. Se lo puso, ya, está nítido. O sea, que yo creo que en realidad este pueblo está deseoso de activarse colectivamente esa autoestima, ¿no? Este pueblo le hace falta inyectar la autoestima, ¿está bien? O sea, sentirnos bien siendo puertorriqueños, orgullosos de nosotros. Yo creo que este poema hermoso recoge el espíritu original de este pueblo, ¿no? Que toda esta masa de concreto, de esta gran mentira, este Big Brother que ha sido el Estado Libre Asociado sobre todo lo que tiene que ver la sociedad, la historia, la cultura, el arte, ha percolado esa mirada pesimista, esa mirada de indefensión y esta grieta en este sistema y las muchas y los muchos Right Now que se resisten a desaparecer, que se resisten a dejarse apabullar por la historia, por la mentira, brotan y diciendo no. Y eso quiere decir que el sistema está engrietado y que hay que seguir empujando a través de la educación, a través de la información. No es indoctrinar, no es a enseñarle a cómo pensar, que fue lo que hizo la DIVECO, es a enseñarle a pensar por ellos mismos. Muy bien. Y de ahí es que sale entonces el artículo, el escrito Right Now, la flor silvestre que se resiste a desaparecer. Así que aquí con ustedes, Abderramán, gracias por haber venido. Un placer como siempre. Siempre Desde Cero va a estar abierto a cualquier anuncio, para lo que sea. Aquí siempre a las órdenes. Así que, chicas y chicos, aquí otro postcatazo más en Desde Cero, tu casa. Nos vemos en la próxima. ¿Qué es la que hay, corillaje? Les anuncio que ahora formamos parte de la comunidad y plataforma Patreon. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyar este podcast, sé parte de esta nueva campaña e invítame un café. Para esto, entra a nuestro bio, accesa a Patreon Desde Cero, baja la aplicación y forma parte de esta iniciativa. Pronto tendremos contenido exclusivo para nuestra membresía Patreon y con esta campaña continuaremos creando el contenido que tanto les gusta. Agradecido siempre por el apoyo recibido y ese cariño que siempre nos brindan. Así que invítame un café